amigos y amigas, bienvenidos a este espacio de diálogo abierto y honesto, en el que nos atrevemos a conversar y cuestionar lo que nos rodea. Somos un equipo de 4 amigos y colegas movilizados por temas que, por su naturaleza incómoda, suelen ser ignorados o silenciados, pero que son cruciales para visibilizar realidades y generar cambios. Somos Valentina, la puya cartagüeña, Viviana, la jefe, pero en este espacio no es, solo de puertas para afuera y de 8 a 6, lunes a viernes. pero estamos de 8 a 6. Pero acá no. Andrea, La miel sarcástica, Quique, el sin definición. Eso que tiene un hijo. Y esto es De cierta manera. Las mujeres no tienen historia, eso fue lo que nos dijeron y eso fue lo que nos creímos, ¿sí? Y nos cuesta pensar que un futuro puede ser distinto, que un futuro sin el machismo que se ha vivido puede o está muy lejos o no lo podemos vivir. Un día más, un episodio más, hecho por 4 compañeros y 4 amigos que de alguna forma constantemente nos estamos cuestionando diferentes temas que pasan por el día a día y que quizás pueda ser incómodo conversarlos. Para nosotros hablar de estos temas incómodos resulta siendo bastante importante y fundamental, porque cuando comenzamos a abordar esos temas que pueden parecer que no son fáciles de tratar, comenzamos también a normalizarlos y hacerlos parte de nuestro diario vivir. En este capítulo de hoy nos acompaña Valentina, que me pueden encontrar en Instagram como valentina.guerreror. Y Quique, quien me pueden encontrar en Instagram como @soyquiqueforero. Por cierto, hoy nos estrenamos como dupla en este episodio. Ay, es verdad, qué bueno. Bueno, a propósito de los 70 años de la televisión colombiana, creo que sin duda alguna han habido series icónicas o telenovelas icónicas que se han quedado grabadas en los corazones de los colombianos y las colombianas. Sin embargo, creo que también han habido series que se han encargado también de perpetuar el machismo sin ser ese su objetivo principal o sin de alguna manera haberlo pensado, como por ejemplo el caso de Betty la Fea, como cuando Armando se dirige a Patricia y ella pues queda sorprendida porque éste le pregunta: ¿es acaso usted un orangután, Patricia? ¿Verdad que no? Entonces por favor deje de comer como tal. Palabras un poco fuertes. O como es el caso del man es Germán, cuando Germán en repetidas ocasiones grita a Patty y esta le responde como Valentina. Ella respondía: ay, papito, me encanta, me arrecha que me hable así, papito, como bien sumisa. Bien sumisa, ¿cierto que sí? Y comenzamos como a normalizar este tipo de frases, de expresiones, de comportamientos que si bien pueden al inicio parecer un poco jocosos, no lo son. Bueno, y da risa también, sí, porque la novela a la final era divertida cuando veíamos esas intervenciones. Sin embargo, en este capítulo vamos a descubrir qué tan normal es esto, qué tan bueno es o qué tan nocivo es para la sociedad colombiana y qué tan cierto es que verdaderamente pues también la televisión y otros formatos hoy por hoy se han encargado también de reproducir estas prácticas. Es por eso que hoy tenemos una súper invitada, una mujer que trabaja por los derechos de las mujeres. Y antes de mencionar quién es, les recordamos que nuestro podcast sale cada 15 días. Si ustedes nos quieren escribir también sobre qué temas quieren que conversemos y discutamos, lo pueden hacer a través de Instagram. Nos pueden encontrar como @CIE_UCP y el podcast lo pueden escuchar en este momento por Spotify e iVoox como De Cierta Manera. Recordemos que en el podcast no pretendemos llegar a alguna conclusión, sino más bien dejar mucha más tela por cortar en los diferentes temas que tratamos. El machismo es el ordenamiento natural de las sociedades, ¿no? Desde el principio de los tiempos. Entonces, tenemos que partir de esa base. Porque necesita un hombre que gobierne y una mujer que haga caso. Yo voy a empezar contando un poco mi postura frente a este tema. Y yo creo que a nuestra invitada y aquí que vivimos actualmente en una sociedad que ha sido construida por hombres y para hombres, y no por eso quiero desmeritar el gran trabajo que ha hecho la mujer en las diferentes épocas
y en las sociedades que hemos vivido. Por el contrario, yo me uno a lo que dice la historiadora Gerda Lerner, espero no equivocarme al pronunciar su nombre, y es que las mujeres no tienen historia, eso fue lo que nos dijeron y eso fue lo que nos creímos, ¿sí? Y nos cuesta pensar que un futuro puede ser distinto, que un futuro sin el machismo que se ha vivido puede o está muy lejos o no lo podemos vivir. ¿Y por qué pienso esto? Porque nos han contado una historia tan bien contada que no nos atrevemos a mirar que no todo pasado fue así. ¿Y a qué me refiero? Y es que hay más evidencia histórica de que no en todas las sociedades que vivimos y en todas las épocas hubo un patriarcado. Empezamos cuando éramos cazadores y en los principios de la agricultura no existían divisiones de trabajo, ¿sí? Tanto hombres como mujeres salíamos a cazar y salíamos a recolectar. Creo que el machismo fue una receta que se cocinó con diferentes ingredientes y a través de muchos años, empezando en la Revolución Agrícola, cuando se empezó con el intercambio de mujeres, porque éramos nosotras quienes dábamos la mano de obra, pues por ser la mujer la que da vida. Entonces, pues al dar hijos hombres o hijas, estábamos dando mano de obra para ese entonces. Entonces, para seguir con la misma narrativa, el primer ingrediente creo que fue el intercambio de mujeres. El segundo ingrediente fue la esclavitud, dado que las primeras esclavas no fueron hombres, sino que fuimos mujeres. El tercer ingrediente, como para no extenderme tanto, fue la complejidad del Estado, donde se empezaron a crear las diferentes clases sociales y ya empezaron un poco las regulaciones. Y finalmente, el último ingrediente fue la consolidación de la familia patriarcal. Ahí fue donde ya se empezaron a generar un montón de leyes que apoyaban el poder sobre la mujer y donde se empezó la cosificación de la mujer y la subyugación de la misma. Con esto, pequeñísima resumen que cuento, quiero decir que no siempre fue así, no siempre hubo una sociedad patriarcal, entonces no deberíamos comernos ese cuento que nos han echado durante tanto tiempo y que esta receta no se cocinó de la noche a la mañana, sino que llevó mucho tiempo, muchas épocas. Y pues estamos viviendo un panorama actual que, si bien reconozco todo el trabajo que se está haciendo actualmente, todas las políticas, todas las regulaciones también que desde el Estado se está generando para la mujer y como poner un balance un poco mejor en temas de género. Actualmente se está hablando sobre un término que es micromachismo, ¿cierto? Entonces ya no solo hablamos de machismos, sino también de micromachismos. Pero yo tengo como un cuestionamiento y es, Quique, ¿qué pasa con esa violencia cotidiana? Esas pequeñas tiranías que pequeñas no tienen nada, así me llaman exagerada, y es por ejemplo lo que escuchamos, lo que nos toca escuchar a las mujeres en la calle, cuando vamos normal por la calle, independientemente de lo que tengamos puesto. Entonces ya va el primer comentario, es qué tetas, qué glúteos, etcétera, y uno es hasta con temor de ir a responder algo porque no falta el ser humano que uno no sabe quién es, pues si responda con una agresión física o con otra agresión verbal, o como me ha pasado a mí en algunas ocasiones que pues yo convivo con mi pareja y X amigo me echa esta expresión, él ayuda en la casa, y a mí yo quedé como pasmada, pues como así que la ayuda, no, es que no es una ayuda, pues es una responsabilidad de los dos atender la casa, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no dicen si yo ayudo o no ayudo? O sea, ya me ponen que esa tarea es mi deber, pero bueno. Así como otras cosas, que a uno se le puede ir la vida, pues mencionando esas pequeñas tiranías. Entonces, ahí le cuento mi posición, Kike. Bastante interesante. Bueno, yo como hombre, formado en un hogar cristiano católico, conservador, lo cual creo que decirlo me hace bastante funable hoy en día, porque pues no está como muy bien visto como este tipo de posiciones ideológicas. Sin embargo, lo quisiera comentar porque esa formación en mi casa muy particularmente se vio enfocada en que el hogar no es de un género en específico o un género en exclusiva, sino que el hogar es de todos y para todos. Entonces, en mi hogar siempre fue muy común que yo lavara platos, que yo hiciera aseo, que yo colaborara a cuidar a mi hermano, y pues mi papá también lo hacía. Muchas veces era el que se levantaba y me hacía el desayuno, me enviaba al colegio.
Y hoy en día lo hago también como padre y me parece súper importante que mi hijo vea que yo estoy haciendo tareas del hogar que, como le decía Valentina, no es exclusivamente de mujeres, sino que también es de hombres, porque la responsabilidad es de todos. Sin embargo, este tema me parece bastante al lugar porque creo que el machismo y de cierta manera el feminismo, que se ha vuelto un poco radical, están generando los mismos patrones de violencia y una lucha que creo que yo no sé si es lucha, sino un enfrentamiento innecesario. ¿Y por qué lo digo innecesario? Porque creo que no están contribuyendo a la igualdad entre géneros y porque también creo que está abriendo una brecha cada vez más grande entre hombres y mujeres. Y lo cual considero que dicha brecha no debería existir, así como socialmente tenemos muchas brechas hoy en día. Pues por eso estoy contento y estoy emocionado. Por eso le quiero también dar la bienvenida a Gina Marcela Arias, docente investigadora, activista, feminista, consultora de políticas públicas de género y construcción de paz. Y quisiera que empezáramos esta conversación preguntándonos si el micromachismo hace parte de la naturaleza humana. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, creo que han hecho una introducción súper interesante para tocar este tema. Y para responder a la pregunta, yo creo, siguiendo también como la línea argumentativa que nos planteaba Valentina, la forma de relacionarnos, de estructurar y de ordenar nuestra sociedad, que no tiene que ver solamente con la organización o con el lugar que se le da a los hombres, a las mujeres, sino también cómo este lugar reproduce también un modelo, en este caso económico, ¿cierto? Y como hay un momento también en el que es útil, es instrumental también que las mujeres hayan sido ubicadas en ese lugar para la reproducción humana y por supuesto también para las labores del hogar y para las labores del cuidado, que ya después otras colegas economistas, sociólogas, tratan de mirar también cuáles son los aportes a la economía de las mujeres que, entre comillas, no hacen nada. Es muy frecuente escuchar a mujeres, sobre todo de la generación de nuestras mamás tal vez, o de las abuelas también si se quiere, cuando se les pregunta, bueno, ¿y usted qué hace? Y estas mujeres responden, yo nada, ¿sí? Entonces ya después una como que se pregunta y uno dice, bueno, se levantan a las 4 o 5 de la mañana, preparar alimentos, preparar a los niños y a las niñas para que vayan al colegio, se quedan haciendo el almuerzo, hacen el aseo, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Cuántas horas invierten en ese cuidado y en esas labores del hogar? ¿Cierto? Que es una pregunta. Entonces, en este orden de ideas y también por mi formación como psicóloga social, yo no lo vería como algo inherente a la condición humana. Y si vemos también esa historicidad en la cual hemos organizado también el mundo social de esta forma, yo lo que creo, y me apego también como a esas vertientes teóricas y esas perspectivas históricas, también sociológicas, en las que nos invita a pensar que esta forma de relacionarnos la hemos construido social y culturalmente, ¿cierto? Y esto va calando también en las estructuras mentales y cognitivas de los seres humanos que estamos insertos en este medio y en esta forma de organización. Por lo tanto, entonces, la pregunta yo no la haría si es como inherente a la condición humana, yo creería que no, ¿cierto? Esta es una pregunta y una discusión histórica también como en las ciencias sociales, incluso si la violencia es inherente a la condición humana, ¿sí? Algunas teorías arriesgarían plantear, por ejemplo, algunos psicólogos que decían la agresión sí, porque hace parte también de esos mecanismos de defensa que los primeros homínidos. Homínidos. Dicho de un primate que se caracteriza por su aspecto antropomorfo y por no tener cola, y a cuya familia pertenecen el hombre y otras especies como el chimpancé, el gorila y el orangután. Incluso también y en la evolución los humanos tuvieron que utilizar para poderse defender. Pero una cosa es la agresión y otra cosa es la violencia. ¿Por qué naturalizamos la violencia como forma de relacionarnos? Porque incluso no solamente la violencia física, ¿cierto? O la violencia que es la que es más evidente, sino incluso esto que se expresa en lo que hoy denominamos los micromachismos, que lo podríamos también, y apuntamos acá a una noción que es muy interesante, que es la de la violencia simbólica, que es esa violencia que no vemos, no interesa tampoco solamente en términos de la violencia sexual o la violencia física o incluso la violencia psicológica que es sostenida, que es sistemática, sino en estas pequeñas, entre comillas, o sutiles formas de comportarnos, pero que todo el día nos recuerda cuál es nuestro lugar. Lo que Valentina decía también ahorita, si estamos en el transporte público, si estamos en el hogar, te ayudo con las tareas del hogar, pues sabiendo que en últimas, pues también estas labores o las tareas pues domésticas deberían ser, como Quique dice, una responsabilidad de todos y de todas las personas que integran pues una familia.
Entonces, para redondear como la idea, yo creo que no hace parte de la condición humana o no es inherente a nuestra naturaleza humana, sino que hace parte de toda esa forma como nos hemos organizado, como hemos estructurado nuestra sociedad, y esto se refleja también en todos los ámbitos de la vida cotidiana, como también se trata de este programa de podcast, de tratar de decir, bueno, porque en la vida laboral, en la vida familiar, en la vida también económica, porque se encarga siempre algunas prácticas y algunos comportamientos de recordarnos cuál es el lugar que le corresponde a cada quien. Pero este podcast también nos invita a cuestionarnos y a interpelar eso. Entonces yo apuntaría también aquí, no nos quedemos con esa idea de que es inherente a la condición humana, es construido social y culturalmente y por lo mismo lo podemos interpelar y lo podemos transformar. Que se supone que eso es lo que estamos haciendo actualmente. Y ahí, con la pregunta de que si el micromachismo hace parte de la naturaleza humana, me surge la pregunta y es, ¿por qué? Pues yo sé que no es de hoy, no es de este año, no es de estos últimos años, es de hace ratico ya, pero ¿por qué se habla ya de micromachismos y no solo de machismo? Entiendo yo que el micromachismo claramente está dentro del machismo, pero ahí traigo otra pregunta y es si hablar de micromachismos no hace que la acción machista se vea minimizada, o bueno, ¿por qué hablamos de ese término? Me parece súper interesante esta pregunta también y pues incluso hace parte de los debates también que se dan en este momento entre distintas colectivos, organizaciones feministas, incluso también en perspectivas teóricas, algunas profesoras que se dedican también pues y profesores que se dedican a esta investigación plantean como, si lo decimos como micro, trata también como de minimizar los impactos que puede tener también estas formas de relacionarnos y de comportarnos. Incluso algunos plantean, a mí me gusta también esta noción de violencia simbólica, que era la que estaba apuntando hace un momento, la retomamos de un sociólogo francés, Bourdieu, que en los años 70 planteaba también esta forma, incluso en un librito cortito que él escribe que se llama La dominación masculina, y en ese texto pues él nos explica también por qué las personas nos vemos inmersas como en esta forma de relación, y él lo menciona también retomando a Foucault como los dominados y los dominadores. Y en esta relación, ¿cierto?, de subordinación o en esa relación de poder, es muy importante que lo podamos ubicar allí, en esa relación participan quienes ejercen el poder y quienes asumen también o quienes toman esas prácticas de poder. Entonces, en últimas, esa relación de poder, ¿cierto?, en un sistema patriarcal se refleja ¿en qué? En que, por ejemplo, las mujeres hayan tenido que luchar para poder votar, ¿cierto? Los derechos civiles y políticos que iniciaron esas primeras mujeres en la Europa del siglo XVIII, ¿sí? Y luego también ya como se fueron extendiendo otras luchas para tener reconocimiento en otros ámbitos. En nuestro caso, por ejemplo, en Colombia, las mujeres pudieron votar o pudimos votar en los años 50, o sea, eso hace muy poco, ¿cierto? Y además la creencia que se tenía era que las mujeres no tenían la condición o la facultad de poder pensar para poder tomar decisiones en lo público o de lo político, que son tan importantes. Esa era la creencia que estaba en la base de esto, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la violencia simbólica, es cuáles son las creencias que están en la base de todo comportamiento, en este caso machista, que está presente en esto que llamamos, entre comillas, por ejemplo, un chiste. Tú lo decías ahorita, Valentina, ¿cierto? Porque un chiste, porque un piropo se toma como una forma de micromachismo, pero es una relación o es lo que se encarga de recordar esa relación de poder. Pero también el machismo se expresa en la violencia física, en la violencia sexual y en la violencia psicológica, y como también lo apunta la ley 1257, en la violencia patrimonial y la violencia económica, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, a una mujer, esto pasa todos los días, a una mujer trabaja, genera ingresos económicos igualmente, ¿cierto? Pero ella, por ejemplo, no toma decisiones sobre cómo gastar este dinero, ¿cierto? Porque también sucede o sigue sucediendo en este caso. Entonces, a mí me parece que es interesante tomar la noción de micromachismo para que podamos ver que esto está presente en la vida cotidiana y que es sutil, que es un poco como el aire que respiramos, ¿cierto? Pero que no nos podemos olvidar de esto que es mucho más estructural y que podemos hablar de esta relación o esta organización social patriarcal de la que todavía no podemos escapar. Entiendo entonces, profe, hablamos de micromachismo es porque es tan chiquito, está inmerso en nuestro día a día y es como, se vuelve como tan natural que es difícil percibirlo, pero sí está y sí genera un impacto, ya sea físico a largo plazo puede ser, o psicológico cada que se dice, o bueno, de otro tipo, y porque también es simbólico, ¿cierto? Exacto. Eso es la, listo, me queda muy claro. Con eso que dice Valentina, a mí, por ejemplo, me parece un poco complejo el tema porque a veces me pongo a pensar, por ejemplo, voy a decir la siguiente expresión, no, déjame yo pago, porque eso es de los hombres, pero si yo le dijera de la siguiente manera, no, tranquila, déjame yo pago,
yo quiero invitarte. Entonces yo hago digo las dos frases. ¿Por qué? Porque a veces me pongo a pensar, bueno, ¿será que todo el tiempo estamos siendo machistas? ¿O cuándo se es machista? ¿Cuándo no se es machista? ¿Cómo debo de comenzar a hablar o no? Porque de cierta manera lo hablábamos con Valentina detrás de micrófonos, y era que hoy en día me parece un poco más complejo como la forma en la que yo me dirijo a una mujer, porque siento que cada vez se hace como más visible este tema, y creo que de cierta manera pues uno lo puede decir por ignorancia o simplemente porque uno, o en lo personal, tengo la creencia de que invitar a una mujer no está mal, pero nunca me ha preguntado si siempre he dicho porque yo soy el hombre. No creo, porque no o solo si está implícito. Sí, Está implícito. o si está implícito, cierto. Pero pues para mí no me parece como micromachismo, porque realmente el hecho de que yo te pues invite a una mujer no me parece mal. Bueno, en este caso pues yo tengo esposa, y pues, era muy común que a veces yo no tenía plata y ella pagaba, y pues para mí no estaba mal. Pero en qué momento pues el hecho de que yo como hombre siempre tome la iniciativa se convierta en un micromachismo o sea machismo. Entiendo, y me gusta también mucho como que pongamos estos ejemplos que van pasando también como en lo cotidiano. Y mira, voy a empezar con una cosa y me parece relevante, y es, a veces no sabemos cómo comportarnos. Esa es una pregunta, sí. ¿Cierto? No sabemos cómo comportarnos. Yo misma, por ejemplo, a veces tengo como discusiones, bueno, o conversaciones con mi papá, por ejemplo, porque ya sé cuándo va a lanzar un chiste que, por ejemplo, puede tener contenido sexista o que puede tener un contenido de otro tipo, y yo pilas. Entonces cuando él dice, ay, iba a ser un chiste, pero ya no sé. Bueno, por lo menos hay que preguntarnos, ¿cierto? Porque es importante también que podamos pensar qué efecto puede tener en el otro o en la otra un chiste, un comentario, un comportamiento, una mirada, ¿cierto? Una forma como yo nombro, por ejemplo, al otro, ¿cierto? Por ejemplo, en un contexto laboral, decirle a una colega niña, ¿cierto? ¿Qué efectos puede tener eso en esa persona, ¿cierto? En este caso, hay una gran pregunta que los hombres tienen en este momento, porque digamos que históricamente las mujeres hemos tenido que hacer muchas cosas para poder ganar ese reconocimiento, esa visibilidad, ese lugar, ¿cierto? Que ha sido negado históricamente. Pero en esa lucha también, y como en esa transformación, a los hombres se les ha hecho también como difícil decir, bueno, ¿y yo qué debería hacer o cómo no debería hacer o decir? Me encanta, por ejemplo, escuchar aquí que cuando dice, tienes un hijo y tú le quieres dar ese ejemplo también de que un papá cuida. Es maravilloso, ¿cierto? No solamente una mamá cuida, el papá también cuida. El papá también puede expresar emociones, no solamente de ira o de rabia, ¿cierto? El papá puede expresar emociones y sentimientos de tristeza, de soledad, de llorar, de ternura, de sentirse solo, ¿cierto? Eso también negado para los hombres en este lugar. En últimas, aquí también me gusta mucho retomar a una antropóloga argentina, ella se llama Rita Segato, cuando dice, el patriarcado nos ha hecho daños a todos, a las mujeres y a los hombres, y a los hombres les ha negado también históricamente unos lugares, ¿cierto? Porque también en ese lugar de ser el proveedor, entonces también en algunos momentos, cuando si tú no tienes, por ejemplo, dinero, en tu caso has podido hacer las invitaciones, pero hay chicos, ¿cierto? Y eso lo encontramos con una investigación que hicimos sobre violencia en el noviazgo, cuando trabajamos ese tema desde acá de la universidad, y nos encontramos, por ejemplo, como los chicos, les estoy hablando de adolescentes, sufren porque no tienen el dinero para invitar a las chicas de 14, 15 años, y ellas a veces dicen, bueno, yo tengo dinero, ¿cierto? Podemos pagar entre los dos, o a veces, por ejemplo, puede haber una invitación, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso también mi esposo me dice, te invito, o yo también a veces digo, yo soy la que voy a invitar, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo no lo veo problemático, ¿cierto? Lo que podríamos pensar también es por qué en algunos momentos los hombres sufren cuando no pueden ser los proveedores económicos, porque creen y tienen esa asignación de ese lugar y ese deber de que siempre deben ser los proveedores económicos, ¿cierto? Cuando podemos también darle una vuelta a esta forma, ¿cierto? O a esta práctica y decir, bueno, de hecho, en los últimos tiempos y cada vez más, pues sobre todo en la clase media, hombres y mujeres participamos también pues como en todo el sostenimiento económico de un hogar, ¿cierto? O de todo lo que implique también el cuidado de los hijos y demás. Entonces, aquí hay un tema que es importante también y decir, bueno, hay prácticas y hay cosas que han cambiado, ¿cómo hago yo también para reconocerlo? Y que no necesariamente eso sea como despojar a uno o al otro de ese lugar que se le ha sido también como asignado o concedido, sino que podemos transformarlo también y tener menos sufrimiento sobre eso. No sé si me hago entender. Sí, y ahí me surgió otra pregunta porque, bueno, Quique
se paraba desde su rol como hombre, yo voy a hacer el papel. Yo me paro desde la mujer y es como darme cuenta que si hay micromachismo o no hay micromachismo. Me explico, siguiendo como por ejemplo uno de los ejemplos que decía aquí, que pongo otro parecido y es no lo hagas, yo lo hago que tengo más fuerza. Eso es como una forma de decirlo. U otra forma de decirlo es no lo hagas, yo no sé, yo soy hombre, tengo más fuerza. O sea, en los dos hay micromachismo, o por meter la palabra hombre hay micromachismo, o cómo saber que sí hay micromachismo. Eso por un lado. Y por otro, cuando hay cómo reconocerlo para también yo saber, pues hago saber mi incomodidad o no, porque cuando las veces que yo he hecho saber mi incomodidad en diferentes ocasiones, no, yo soy una extremista, yo soy una exagerada, entonces conmigo no se puede hablar, entonces me empiezan a molestar, no, es que es incómodo. Es difícil, yo sé, además porque, bueno, como me he movido también entre organizaciones, colectivos, ¿cierto? Donde las chicas pues siempre también ponen este tema y yo siempre les digo, a ver, también cuando uno estudia, cuando uno lee, cuando se pregunta cosas, cuando las interpela, es un poco como quitarse la venda de los ojos y ya empieza a reconocer que eso que siempre fue así por naturaleza, entre comillas, ¿cierto? Como que siempre esencialmente la vida se organizó de ese modo, pero cuando una se pregunta y ¿será que sí tiene que ser así? ¿Será que yo me tengo que aguantar, por ejemplo, los piropos? Yo antes no lo veía como un problema, ¿cierto? Solamente cuando eso empezó a generar incomodidad en el espacio público, en los contextos universitarios, por ejemplo, ¿cierto? Que lo hemos trabajado también acá pues en la universidad con el comité de género y con toda la política de inclusión y demás. ¿Cuándo esto empieza a ser un problema? Cuando normalmente las chicas empiezan a ver esto de manera problemática, ¿cierto? No me gusta la mirada del profesor, no me gusta que me diga esto, comentarios horrorosos, ¿cierto? Esto está estudiado también de, por ejemplo, estás sentada en la nota o cosas de estas que de verdad tiene un contenido bastante fuerte, ¿cierto? Y bastante violento con la palabra y con ese lugar que se le da a una estudiante en una institución educativa. Entonces, cuando empezamos a cuestionarnos todo eso, pasamos por exageradas. Pero claro, es como, o bueno, también es como un poco las gafas. Cuando uno es miope, yo soy miope, cuando no tengo ni lentes ni las gafas, no veo nítidamente muchas cosas. Cuando me pongo los lentes o las gafas, ya empiezo a ver nítidamente muchas cosas. Eso sucede cuando nos ponemos estas gafas y empezamos a develar o a ver que esto está presente en muchos espacios, ¿cierto? Porque ahorita yo lo decía, es un poco como el aire que respiramos, está presente en muchos sentidos, en todos los momentos, en los contextos que habitamos, pero yo también creo que muchas veces termina siendo muy costoso también emocional y cognitivamente para las mujeres que queremos todo el tiempo estar cuestionando o estar interpelando este tipo de cosas. A veces yo he tomado la decisión de esto no lo voy a interpelar. Me doy cuenta, trato de mirar cómo lo puedo manejar emocionalmente, pero no voy a entrar en esa batalla o en esa discusión con X o Y persona porque sé que de esa discusión no saldrá nada nuevo. Es una batalla perdida porque es que termina siendo desgastante que uno en cada conversación tenga que argumentar teóricamente con investigaciones la postura de uno, porque simplemente por decir que eso es un micromachismo, entonces ya se la montan a uno. Yo sentí un desgaste en una conversación que tuve el fin de semana de ese tipo, entonces yo ya fui una exagerada y yo dije, no, esta batalla está perdida. Este amigo, pues porque es un amigo mío, no, pues da igual, ya, no vamos a perder la amistad por eso. Pero me molesta, o sea, no deja de darme como incomodidad y rabia, que entonces yo tengo que entrar a argumentar todo, porque si no soy una exagerada. Eso me da mucha piedra. Sí, yo sé que da mucho coraje. Pero bueno, esto también es una discusión incluso entre las feministas, porque a veces dicen, bueno, y nosotras siempre tenemos que ser pues como las educadoras y las transformadoras de esto. Pues a veces hay que, ¿cómo lo digo? Como respirar profundo y no siempre entrar como en ese desgaste, porque es bastante pesado y bastante cansón. Como también, por ejemplo, en la familia, a veces en las familias sucede también que una pone su postura, ¿cierto? Y yo misma digo también, yo esta batalla no la voy a ofrecer o no la voy a dar en este momento, ¿cierto? Ya sé cómo pienso, también incluso sí se pueden llegar a algunos acuerdos en algunos contextos más íntimos, ¿cierto? Uh-huh. Con la pareja, con algunos amigos, bueno, porque se trata también como de conversar. Yo estoy de acuerdo también con Quique en que también como aludí o acudir más bien a prácticas de violencia, por ejemplo, en esas confrontaciones no logramos también lo que queremos, entonces es como todo el tiempo estar mirando también y midiendo en qué medida yo puedo hacer
hacer una conversación y que esa conversación pueda tener también un eco, porque si no tienen eco en la otra persona, te terminas desgastando tú. ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, también decir en algunos momentos yo digo, bueno, no asumo esta discusión, pero por ejemplo no voy a soportar o no quiero tolerar tampoco esto como de tu parte. No sé si también me hago entender ahí con eso. Sí. Ahí en la intervención mencionamos a grupos feministas y yo quisiera saber si para hablar de micromachismos se hace necesario hablar de feminismos o no es necesario. Yo creo que, hay muchos imaginarios también que se han ido construyendo sobre lo que implica el feminismo, ¿sí? O los feminismos en plural. Y quisiera también aprovechar como esta oportunidad para que podamos también aclarar un poco qué es eso del feminismo. El feminismo surge como una respuesta, como una forma de ver la vida, ¿cierto? En lo político, en lo social, también en lo histórico, que construyeron también las mujeres para poder dar evidencia de su lugar de desventaja en las distintas sociedades. Lo decía también ahorita, ese feminismo, la primera ola, de hecho ya son las que son reconocidas como las feministas radicales. Hay una película que se llama Las sufragistas que es buenísima, en la que se muestra cómo estas mujeres del siglo XVIII en Francia y en Inglaterra, ellas decían, pero ¿por qué nosotras no podemos votar? ¿Por qué nosotras, por ejemplo, si nos queremos separar del marido, no lo podemos hacer? Porque ellos amenazaban con quitarles a sus hijos o quitarles también lo poco o mucho que tuvieran en el patrimonio, ¿cierto? Entonces aquí empieza como esa lucha también para poder dar cuenta de ese lugar de desventaja y de desigualdad que existe entre los hombres y las mujeres. Y de ahí para adelante muchas discusiones, ahorita mencionadas por ejemplo como en los tiempos de la esclavitud, las mujeres fueron las primeras personas esclavizadas, ¿cierto? Y si a eso le sumamos también otros elementos bastante brutales como la violencia sexual, por ejemplo, o los embarazos forzosos, porque además había que reproducir lo voy a decir así como se pensaba en ese tiempo, a los negros para que pudieran trabajar, ¿cierto? Los negros eran la mano de obra que no valía, porque eran esclavos, había que reproducirlos, pero ya luego esto se invierte y a las mujeres negras no les dejaban tener hijos, por ejemplo, porque ya había que cortar con la descendencia de la raza negra, como sucedía, ¿cierto? Entonces, en este caso también como mencionar que el feminismo ha sido, y en todas estas luchas ha sido una apuesta teórica, tanto que hoy podemos ver un acervo conceptual teórico, unas discusiones muy interesantes y pertinentes también para cada momento de la sociedad. Político, porque tratamos de poner sobre la agenda pública y sobre lo cotidiano estas discusiones, y para allá voy para responder por fin. Y también es una apuesta personal. Hay un lema, una frase que es muy potente que dice: lo personal es político. Claro, mi lugar en mi casa y en mi familia también es político, ¿cierto? Cuando yo digo, hey, vamos a distribuir acá las labores de esta casa, porque es que acá no vivo solamente yo, acá trabajamos los dos y por lo tanto el trabajo del hogar es trabajo también, hay que hacerlo entre los dos. Eso es una postura política dentro del hogar, lo personal es político. Entonces que podamos reconocer como ese valor que ha tenido toda la lucha del feminismo o de los feminismos también, para decirlo en plural, porque hay feminismos ya que se pueden entender, por ejemplo, las luchas de las mujeres negras, las luchas de las mujeres indígenas, las luchas de las mujeres en todos los contextos y con todas las condiciones que hacen que su situación de opresión sea mucho más compleja. A eso le llamamos interseccionalidad. Interseccionalidad. Dícese de la interacción entre dos o más factores sociales que definen a una persona. Cuestiones de la identidad como el género, la etnia, la ubicación geográfica o incluso la edad que no afectan a una persona de forma separada. Al contrario, estos se combinan de distintas formas, generando desigualdades o ventajas diversas. Pero ya para responder entonces a tu pregunta, no siempre tenemos que hablar de feminismo. Desafortunadamente se ha ido como generando otras animadversiones, ¿cierto?, frente al feminismo, muchas veces porque encontramos también, o lo que los medios de comunicación hacen mucho eco es la marcha del 8 de marzo o la marcha del 25 de noviembre terminó en graves hechos de violencia. No lo desconozco, ha sido y ha sucedido de ese modo, ¿cierto? Pero detrás de eso o en otros ámbitos de lucha del feminismo hay muchas otras cosas para reconocer y para valorar. Entonces que podamos también interpelarnos y decir, bueno, el feminismo no es solamente lo que muestran los medios de comunicación el 8 de marzo o el 25 de noviembre. El feminismo es toda esta lucha, como digo, académica, histórica, política, personal, para poder intentar transformar estas relaciones entre los hombres y las mujeres. Ahora, cuando yo quiero proponer esta discusión, tú puedes decir, bueno, esta discusión proviene justamente del feminismo, ¿cierto? Pero a veces esto puede generar, como digo, animadversiones
animadversión o un rechazo. Ay, no, ya va a venir la feminista aquí a enseñarnos cómo es que la cosa. Entonces, como que también en el lenguaje y en la forma como nos comunicamos es importante también poderlo como mediar y poder también hacer las reflexiones sin que necesariamente tengamos que acudir como a esas discusiones de pronto más teóricas y conceptuales, aunque las hay. Profe, yo ahí tengo una pregunta muy válida, pues no válida desde mi punto de vista, sino porque estamos hablando de feminismo y pues para retornar de nuevo al micromachismo, al machismo, no sé, yo siento que hemos entrado en un desgaste muy grande hablando sobre qué es machismo, sobre qué es feminismo, sobre lo que las mujeres merecen o no merecen, y yo creo que también hemos llegado, pues desde lo personal, hemos llegado a un punto de la historia donde también hay hombres como yo que entendemos que la mujer es igual a nosotros y que lo que debe mediar la relación entre hombres y mujeres y cualquier ser humano sobre la faz de la tierra es el respeto. Y yo siento que hay grupos feministas que están trayendo a lo largo de muchos años una carga de resentimiento contra el hombre, y eso pues hace que de cierta manera yo en muchas ocasiones me he sentido como atacado, como juzgado, y que me llegaba a preguntarme, ¿en serio está tan mal ser hombre? ¿En serio soy ese monstruo que todo el tiempo siento que me están pintando? Y pues obviamente lo entiendo también los vejámenes a los que fueron expuestas muchas mujeres a lo largo de la historia, pero también siento que es necesario como hacer un alto, como bajar un poco la velocidad y comenzar a pensar, venga, ¿cómo nos tenemos que repensar hoy en día esas relaciones? ¿Cómo debemos comenzar a interactuar y hacia qué discurso también debemos comenzar a desplazarnos y qué otros discursos es necesario también abandonar? Porque siento que la confrontación se está quedando en quién es el culpable y quién es el oprimido, quién es el opresor, pero como que no hemos dado como el paso, venga, esta es la oportunidad, estamos en el momento exacto, en el mejor momento de la historia para comenzar a hablar diferente y comenzar a proponer otras nuevas formas de relacionarnos, porque incluso yo desde la universidad se lo planteaba a muchos profes y decía, hablar de machismo, hablar de feminismo siempre es como polarizar, y yo creo que en Colombia está cansada de tanta polarización, y creo pues también que es un momento como de comenzar a hablar un nuevo lenguaje donde podamos comenzar a caminar sobre la misma ruta, sobre el mismo sendero. Yo creo que hay varias cosas también ahí como interesantes. Me gusta mucho cuando dices, por ejemplo, que podamos encontrar nuevas formas de relacionarnos. Yo creo que todos y todas tenemos que entender esta historia de esta violencia que se ha expresado de muchas formas, concretamente con las vidas y los cuerpos de las mujeres, ¿cierto? Que podamos hacer esa comprensión los unos y las otras es muy importante para que podamos hacer o podamos aspirar a una nueva forma de relacionarnos. Un segundo elemento, y es que hay que hacer un ejercicio, todos y todas también, de cuestionar y problematizar también los prejuicios. Afortunadamente esa masculinidad hegemónica, que es el hombre, que es el proveedor económico muchas veces, pero que también expresa su sentir de una forma violenta, esto sigue siendo también una generalidad, desafortunadamente, en una sociedad como la nuestra. Hacia esa transformación es a la que yo creo que tenemos que apuntar también, pero tratar también de decir necesariamente implica la violencia de por medio, ¿sí? Pero sin dejar de reconocer que esta violencia patriarcal sigue siendo mayoritariamente expresada en contra de los cuerpos femeninos, ¿cierto? No por eso podemos desconocer, por ejemplo, o más bien que tenemos que reconocer, en el año 2023 se registraron casi 600 feminicidios en el país, tipificados así, tal cual, ¿cierto? Y la mayoría de los responsables son sus parejas o exparejas. Y normalmente se entiende en un contexto, por ejemplo, donde hubo otras violencias, donde hubo violencia sexual, donde hubo cosificación del cuerpo de las mujeres, donde muchas de ellas fueron dejadas en una cañada o abandonadas en un cualquier espacio en una zona rural, por ejemplo, como si se tratara de verdad de basura. Entonces, eso sigue siendo todavía sintomático y expresa todavía una forma de relacionarnos desafortunadamente entre hombres y mujeres. Afortunadamente hay matices y en otros contextos, y yo creo que también ahí la educación es súper importante, ¿cierto? Que las personas que tienen la oportunidad, o bueno, desafortunadamente el privilegio de pasar por una universidad, pueda pensar también en
constituirse también o valorar su lugar también en la sociedad y decir, bueno, yo no quiero ser un hombre como este, ¿cierto? O no quiero ser tampoco una mujer que siempre está juzgando y diciendo que todos los hombres son malos, porque pues esto no es verdad. Ahorita les hablaba también de Rita Segato, cuando ella decía es que el enemigo, por ejemplo, no son los hombres, ¿sí? Y esto es importante también poderlo entender. Los hombres no son los enemigos. Lo que queremos es transformar es esta sociedad que nos pone a unos y a otras en unos lugares. Exactamente. Y esa transformación va a tomar mucho tiempo. Mucho tiempo, pero en este momento histórico en el que estamos, que hay como una especie de crisis, como tú lo dices, Kevin, Quique, perdón, como lo dices, Quique, como ese momento, esta especie de crisis, hay que aprovecharla también para decir, bueno, ¿y qué hacemos también con toda esta crisis para, por lo menos en el entorno más inmediato donde yo me muevo, intentar también hacer esas transformaciones, ¿sí? Yo me quiero retroceder como unos 3 minuticos antes en una frase que dijo la profe, y es: desafortunadamente, la violencia patriarcal se ve ejecutada, qué sé yo, a la mujer, ¿cierto? Pero a ver, si de pronto no me equivoco, no solo viene de hombres. También la violencia patriarcal viene de nosotras las mujeres. Digo nosotras no porque yo diga que yo lo haga, no sé, pero pues porque me incluyo en el sexo. Completamente. O sea, acuérdense que ahorita estábamos diciendo que este orden social, ¿sí? Este orden social que está atravesado por un modelo económico, un modelo también en esto que se llama el sistema sexo-género, ¿cierto? Y que nos ubica en unos lugares, eso hace que todos y todas seamos también nuestra crianza, nuestra socialización, toda se dio en ese contexto. Entonces todos y todas participamos con ese mantenimiento o ese sostenimiento, en este caso de una sociedad patriarcal, muchas veces sin darnos cuenta, ¿cierto? Porque, por ejemplo, es como tan sutil como, por ejemplo, reproducir también el tema de los estereotipos de género entre los niños y las niñas, con las cosas que les regalamos a los niños, con los colores que les regalamos también cuando van a nacer. Bueno, todo esto va teniendo unas implicaciones y va calando también en esas estructuras mentales. Eso uno podría decir, bueno, pero ahí no hay nada de malo, ¿cierto? Pero luego ya también cuando en un hogar, por ejemplo, la niña se tiene que dedicar más horas a trabajar o a hacer las cosas de la casa y el niño no necesariamente, ahí como que ya uno dice, bueno, aquí está siendo como injusta la cosa dentro de un hogar, y eso se perpetúa. O porque, por ejemplo, en los hogares colombianos también, nada más estaba viendo esta mañana para estudiar para el podcast, estaba viendo en lo que va corrido del año, hay más de 40,000 casos de violencia sexual registrados en el Instituto de Medicina Legal. La mayoría, casi el 90%, son contra las niñas. O sea, las niñas siguen siendo el objeto, desafortunada y tristemente, de la violencia sexual, muchas veces incluso de sus propios familiares. ¿Qué significa esto? Que ese orden, ¿cierto?, está presente también en ese tío, en ese abuelo, en ese padrastro o en ese papá que cree que puede tomar el cuerpo de esa niña para su satisfacción sexual. O sea, a esto no hay que hacerle también muchísimas preguntas y muchos cuestionamientos. Claro que sí, ¿cierto? Porque desafortunadamente sigue estando presente también dentro de nuestra sociedad. Entonces, muchas veces, por ejemplo, también las mamás o callan, ¿cierto? Porque a veces ese agresor sexual es el proveedor económico, ¿cierto? O callan porque, por ejemplo, ni siquiera le cree a la niña, ¿sí? O a la chica, al adolescente que está denunciando a este familiar como el agresor sexual. Todo eso hace parte también de ese entramado en el que muchas veces nosotras también participamos. Es que hacer estos cuestionamientos es bastante difícil porque, obvio, es más cómodo vivir como a mí me han enseñado y como yo creo que son las cosas. Es mucho más incómodo, y ustedes lo dijeron clarísimamente al inicio del podcast, hay que hacer también o hay que generar estas discusiones sobre lo incómodo. Y eso es incómodo y es difícil, ¿sí? El silencio también es una postura, claro. Entiendo yo. Y yo no quiero desaprovechar esta oportunidad antes de cerrar, porque de pronto me perdí, pero no me quedó muy claro, y lo traigo otra vez porque es lo que yo como mujer vivo constantemente en la calle. Sí, es cómo identificar cuando un acto, una acción o un comentario es un micromachismo, ¿sí? Independiente de que yo actúe o no actúe, pero cómo identificarlo. ¿Por qué? Porque, como dije al principio de este comentario, el silencio también es una posición y es la que yo no quiero tener. Uh-huh. Entonces, quiero saber cómo saber cuándo sí es. Mira, hay unas posturas de colectivos y de amigas también feministas, y bueno, y es una discusión también donde se plantea, por ejemplo, si no hay un consentimiento,
no debería hacerse un comentario. No debería, por ejemplo, pedirse, no sé, una relación sexual, por ejemplo, que esto sigue pasando mucho en los entornos laborales, ¿cierto? Esa relación de poder que se construye también entre un jefe y una persona que está en un lugar de subordinación, pues en la relación laboral, ¿cierto? Cuando se hace como una mirada o un comentario que invita a esto, eso no debería suceder. Incluso tampoco en el ámbito público, por ejemplo, en la calle, hacer una mirada lasciva, un comentario sin el consentimiento no debería suceder, ¿sí? Porque no sabemos si la otra lo va a tomar bien o lo va a tomar mal. Alguna lo puede tomar bien, tú lo puedes tomar mal. Entonces, ¿qué significa esto? Que los queridos en la calle pues tienen que cuestionarse y, como digo yo, cuestione y acomode su modo de vivir, porque eso que era aceptado antes, pues ahorita no necesariamente tiene que ser aceptado. Un poco como me dice mi papá cuando va a hacer el chiste, uy, lo voy a hacer, o no, mejor ya no hago el chiste. Sí, es mejor cuestionarse sobre cómo la otra persona puede tomar ese chiste o esa mirada o ese comentario, porque no sabemos, ¿cierto?, con ese contenido cómo puede ser asumido. ¿Sí? Okay. Incluso en las discotecas, por ejemplo, pasaba mucho en mi generación, que los chicos iban y eso que se llamaba como robar un beso, ¿sí? Eso clarísimamente en este momento no es ningún robar un beso, ni tiene muchas cosas abuso. Exactamente, es una forma de abuso, ¿cierto? Porque la otra ni siquiera le estás preguntando, ni siquiera han entrado, por ejemplo, en una situación donde, no sé, el coqueteo, llevar pues como la situación donde haya un consentimiento de la chica, sino que simplemente él va y da el beso porque cree que la otra tiene que estar dispuesta a recibirlo, y no necesariamente. Profe, yo quiero antes, yo sé que ya vamos cerrando, pero me parece muy interesante y también me planteaba algo, y es puntualmente, me llena de rabia por el hecho de, pues ahorita soy papá, pero siempre me ha llenado de rabia el hecho de que algunas madres opten por llevar a sus hijas a la prostitución. Y yo digo, ¿será es una actitud machista o eso simplemente demuestra, no sé, la degradación del ser humano? Es que no sé cómo más decirlo, porque de verdad me surgen muchos sentimientos. Yo digo, ¿hasta qué punto esto no es machismo, sino que ya simplemente es la muestra de que el ser humano cada vez de pronto se degrada más y no le importa la vida del otro, que lo lleva a que abusen de su propia hija? Sí, a mí también me genera mucha indignación, porque pues obviamente cuando más hablamos pues de niñas o de menores de edad, digamos que cuando ya son mayores de edad, esto también es todo un tema sobre el abolicionismo de la prostitución o sobre si respetarlo, ¿cierto? Algunas, por ejemplo, plantean si una mujer siendo mayor de edad toma la decisión, ¿cierto?, de hacer con su vida y con su cuerpo pues lo que quiera, bueno, digamos que ahí hay una tela para cortar, pero cuando estamos hablando de niñas, de menores de edad, pues estamos hablando claramente de una violación de derechos, ¿sí? Pero yo diría también acá que antes de juzgar a esa mamá, nos tenemos que preguntar también por ese contexto en el que esto se genera, ¿sí? Hay una alarma impresionante en Cartagena, por ejemplo, o en Cali, o en una ciudad como la nuestra, en Pereira, en Medellín, exactamente. Pero uno va a ver, por ejemplo, las condiciones económicas de estas familias, ¿cierto?, que son las condiciones súper precarias. No estoy justificando, ¿sí? Pero como decía la filósofa Hannah Arendt, entender no es justificar. Hay que entender también en ese contexto y en esa violencia estructural también económica que se genera, porque esto es tan degradante que lleva a los seres humanos a tomar unas decisiones las peores, incluso en contra de sus propias hijas. Agradecimientos primero a la profe Gina, qué gusto y qué tema tan interesante, que yo sé que los minutos que ya hemos conversado, que no tengo ni idea cuántos fueron, se nos quedan cortos, y la diversidad de temas que salen de un tema como este. Créditos, las voces experimentales fueron hechas por Cristian Borges, música y efectos por Alejandra Marín y Luis Fernando Calle, la producción y postproducción por el Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica de Pereira. Si quieren conocer más sobre la historia de la mujer en Occidente, mi recomendado es que pueden leer y ver todo el contenido que hacen en una página web que se llama Nerds de la Historia, sobre la historia de la mujer en Occidente. También la profe nos dio 2-3 recomendados entre libros, artículos, videos, películas, que también pueden ver y leer y conocer más sobre el tema. Si tienen algún tema que podamos abordar, no duden en escribirnos. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, comúnmente @CIE_UCP. También no olviden seguirnos en Spotify y en iVoox, donde también pueden encontrar estos y otros episodios que ya tenemos al aire. Y esto fue De cierta manera.
Este es un podcast del Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica de Pereira, en alianza con www.radioucp.co, donde suenas.